¿Qué volá, Cere? El día de hoy les voy a enseñar qué se come y qué compras se hacen en Canadá. Si no te lo quieres perder, hazme la media. Ven conmigo que vamos a ir de compra. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué estás comprando ahí? Son tomates Roma. Tomates Roma. Sí. Son un poco menos pulposos. Están bonitos, ¿no? Son solo un poco menos pulposos que el otro tomate que tú ves aquí. Ah, ¿este qué tomate es? ¿Cómo se llama? Estos son tomates normales. No sé cómo. ¿Y qué precio tiene este tomate aquí? 1.97 La libra. ¿Y este? 2.97 Wow. Ok. Llevarme un ¿Qué más tenemos acá? Interesante. pepinillo. Bueno, interesante que hay de todo, mira. ¿Cómo se llama este lugar? Este lugar se llama Fresco. Es como fresco, pero más cool. Fresco. Ok. Mira, aquí hay pepinos. Bueno, estos no son pepinos, estos son zucchinis. Yuca, ¿dónde está la yuca? A ver, vamos a ver la yuca. Acá también hay brócoli y zanahorias. Bueno, hay de todo aquí. Acá está la yuca, ¿ves? Yuca, ¿cuánto vale la yuca? A ver. 1.97 la libra, $2 la libra. Ok. Aquí lo que hay es frutas, de todas las frutas posibles, habidas y por haber. Manzanas de todos tipos, peras de todos tipos. Este es kiwi. Mira cuántos tipos de manzanas hay. ¿Cuánto valen estas manzanas verdes? 2.47 la libra. 1.97 la libra. Aquí hay mangos. Estos que están aquí son mangos. Aquí hay bananas. De Ecuador. Aguacates. Mira, estas son bananas ecuatorianas. A Mira, ver. Ecuador. Wow. Es verde. Acá hay aguacates. México. ¿Qué son estos que están acá? Estos. Esos son nectarinas. Mm. 5.97 la libra. Bueno, estos sí son caros, ¿eh? 5.97 la libra. Ok. Hay mandarinas por acá. Chiquiticas, hay naranjas. Tamaño medianito. Estas son más grandotas. Limones, de todos tipos de limones. ¿Cuánto vale el limón aquí? A ver. 57 centavos cada limón. Mira, para hacer el Ok. mojito cubano. Vamos a llevar Para uno. hacer mojito cubano y para adobar carne también. Bueno, aunque no es el propio, pero le Lo que no he reemplaza. visto es naranja agria. Este se parece a la naranja agria, pero no es. Bueno, aquí estamos en el Fresco, seguimos aquí en el Fresco haciendo compras. Fresco. Y hace frío, por eso estoy vestido así. Estamos a menos 23 grados aproximadamente y acabo de entrar. Entonces aquí adentro no hay frío, pero como acabo de entrar todavía estoy con frío. Entonces seguimos abrigados.
Aquí hay hasta estos snacks pequeñitos, que es como para darse un gustito, ¿no? Un ratito. Coger unos snacks de estos y sentarse en un parque con una botella de vino. Aquí tienes queso, salami, unas tostadas y pasas ahí la tarde con varios paqueticos de estos tomando vino en un parque. Bueno, esto sí es una maravilla. Aquí sí, mira, costillas. Aquí hay carne, creo que hay lomo. Creo que hay, deja ver. Bueno, la verdad que hay de todo, ¿no? Y nosotros comemos mucha carne. Los cubanos en general nos gusta mucho la carne. Acá hay otra estantería donde igual hay mucha más carne también. Carne molida, aquí. Ya carne fileteada, para que escojas a tu gusto. Salchichas, hay todo tipo de salchichas. Más salchichas. Jamón, vean cómo hay jamón acá. Chorizo. Todo lo que se te ocurra. Pescado, filetes de pescado, Pescado, parecido al chicharro, parecido a la claria, ¿ves? Ni me hables de la claria. El día de hoy hicimos compras de algunas cosas que necesitábamos acá en la casa. Esto no es una compra completa de la semana, esto viene siendo la mitad de una compra. Hay otras cosas que no se compraron ahora porque todavía teníamos acá en la casa. Entonces les voy a explicar un poquito qué compramos, cuáles son los precios y las cosas que normalmente se compran en una semana completa. Les voy a decir cuáles son las que faltan, que no están aquí encima de la mesa hoy, porque no compramos, para que se lleven una idea de cuánto podría ser una compra, cómo podría ser una compra semanal completa y cuál es el presupuesto para un tipo de compra como esa. En mi caso, para 4 personas, 2 adultos y 2 niños. En este momento, acá sobre la mesa tenemos varias cosas que compramos, como azúcar, pan integral. Esto es una funda de 1,5 kilos de fruta congelada de mango. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, pasta de dientes. Hacía falta pasta de dientes y trajimos un tubo de pasta de dientes. Esto es gelatina de cereza. ¿Qué más? Leche, un galón de leche, jugo de limón, jugo de manzana. Esto que ven acá esto se llama dumpling. Es como un tipo de empanadita pequeña que está hecho con harina de arroz y adentro tiene carne de puerco. Esto es como para picar, sentarse a conversar y comer eso con una salsa, una cerveza, como quieran comerlo. Compramos unos 3 tomates que nos hacían falta, tomate Roma. Este es un tomate más chiquito, diferente al tomate normal que es redondo grande. Este es un poquito más ovalado y es muy rico, tiene mucha pulpa adentro, es muy rico. Teníamos aquí unos cuantos y compramos unos 3 más que nos hacían falta para una comida que queremos preparar mañana. Estos son 3 cabezas de ajo, 5 cabezas de ajo, perdón. Aquí plátano de fruta, aquí 2 plátanos para freír, esto es un pepino, estos son manzanas. Por acá fundas de basura, aquí se compran fundas de basura para cuando estén llenas de basura, las sacas y las dejas en el contenedor afuera, donde pasa después el camión de la basura y se lleva la funda. Acá estos son unos cleaners o pañitos húmedos, principalmente para niños, para limpiarles la boca cuando comen, se ensucian. Es más fácil con un paño húmedo que con un paño seco limpiarles. Esto por acá es margarina, parecido a la mantequilla. ¿Qué más? Esto es desodorante. Esto también es una de las cosas que no se compran semanalmente. Esto se me acabó a mí el desodorante y compré un desodorante nuevo. Esto, como les comentaba, es el líquido para limpiar el parabrisas del carro. Este líquido
soporta temperaturas de hasta menos 40 grados. Aquí en Canadá las temperaturas pueden bajar hasta menos 40, incluso un poco más. No durante todo el invierno, pero hay días del invierno que sí puede llegar a estas temperaturas. Y entonces este líquido es el que se echa en el depósito que tiene el carro para limpiar el parabrisas. Ese líquido tiene, los carros todos tienen esos chorritos de agua, chorritos que caen en el parabrisas para que lo puedas limpiar, pero se llena con este líquido. Entonces eso hace que cuando las temperaturas bajen, esos canales y ese depósito no se congele. Si fuera agua se congelaba, con este líquido no se congela, y además este líquido cuando cae en el parabrisas te ayuda a que se descongele el hielo que está en el parabrisas más rápido y tengas visibilidad. Entonces, todo esto que ven aquí que compramos, esto bueno, son galletas para los niños siempre quieren comprar algo. Esto también son tipo unos caramelos, limón, un limón vale 60 centavos. Este limón vale 60 centavos en dólares canadienses. ¿Qué es lo más caro aquí de lo que se compró? Este paquete de frutas de mango cuesta 10 dólares. 10 dólares canadienses, y hay cosas que cuestan centavos como este limón. Esta gelatina también cuesta poco. El pan cuesta $1 con algo. Este botellón de leche de un galón cuesta 3 dólares con algo. Y así. Entonces al final, aquí está la factura de la compra. La compra salió por 79 dólares. ¿Ya? Con estas cositas que hay aquí, 79 dólares. Aquí faltan muchas cosas para completar la compra de la semana, como les decía. Hay que comprar más vegetales. Puedes comprar brócoli, zucchini, remolacha, lechuga. Y frutas igual, hay un montón que puedes comprar. Hay manzanas, hay peras, hay uvas, hay mangos, hay muchísimas otras frutas. En este momento nosotros compramos solamente manzana y plátanos. Y por supuesto pollo, carne, arroz, papas. Puedes comprar lo normal que se compra en cualquier lugar para completar una compra de la semana. La carne, aquí pollo, carne de puerco, carne de res. La carne de res es un poquito más cara, pero te puedes encontrar carnes que van desde los 12 dólares la libra, desde los 12 dólares el kilo, perdón, hasta los 30 y pico dólares el kilo. Entonces, dependiendo del corte, dependiendo si es lomo, dependiendo si es picaña, dependiendo el tipo de carne que quieras comprar, el tipo de corte, si ya viene fileteada, si viene con grasa, dependiendo de eso, varían los precios en ese rango. Normalmente, aquí se gastaron 79 dólares normalmente para una compra semanal, como yo digo, de 4 personas, en este caso 2 adultos, 2 niños. El gasto aproximado semanal viene siendo entre unos 120 150 dólares. Eso es, en mi opinión personal, puede ser que varíe mucho dependiendo de los gustos de las personas, los hábitos alimenticios. Hay comida chatarra que vale más barata, hay comida menos procesada, menos industrializada, que vale un poco más cara. Entonces, dependiendo de lo que a las personas les guste comer, de los hábitos alimenticios que tengan, de qué cantidad comen, si hay personas que trabajan, entonces no almuerzan en la casa, solo cenan, y hay personas que almuerzan y cenan todos los días. Entonces, dependiendo de eso, puede variar. En nuestro caso, ahora con la pandemia, estamos almorzando y cenando en la casa todos los días, y el rango de precios para nosotros oscila así, unos 150 dólares a la semana. Cuando multiplicas por 4 semanas que tiene un mes, unos 600 dólares mensuales. Creo que por ahí es el gasto en cuanto a comida. Y lo más importante es que esto que ven aquí y las otras cosas que les mencioné que no están aquí, pero que se incluyen en una compra mensual, teniendo un trabajo, cualquier tipo de trabajo que sea, ya sea un trabajo donde percibas un salario básico o un trabajo profesional, hasta un médico quizás, ambos, desde el más bajo hasta quizás los más altos, puedes
comprar este tipo de alimentos sin susto ninguno, sin pasar necesidades, te alcanza para los gastos del mes, siempre y cuando tengas un trabajo estable. Y creo que es algo muy interesante para personas como yo que vienen de países de Latinoamérica y que acá encuentran cosas que son básicas, pero que en algún momento las vemos muy complicadas y muy difíciles de alcanzar. Pues nada, mi hermano, coge la noche. Si te gustó el contenido del video, si quieres saber más de la cubanía, de los cubanos, de cómo vivimos los latinos en Canadá, pues déjamelo en los comentarios del video. Yo soy Angelo y esto es ¿Qué volá hacer?